¿Quién no ha soñado alguna vez con tener suficiente dinero para hacer lo que realmente ama? Todos lo hemos hecho, pero pocos tienen el plan y la determinación para hacerlo realidad. El siguiente libro te ayudará a alcanzar ese sueño. Bodo Schäfer es un experto en finanzas personales y a través de su libro El camino hacia la libertad financiera brinda herramientas necesarias para lograr la libertad que tanto anhelas. Descubrirás lo que es establecer metas financieras claras y a desarrollar un plan efectivo para alcanzarlas. También aprenderás a administrar tu dinero de manera inteligente y a generar ingresos pasivos que te permitirán alcanzar la independencia. Este libro no solo brinda información valiosa sobre finanzas, sino que enseña a cambiar tu mentalidad sobre el dinero. Si estás cansado de vivir del mes a mes y deseas tener el control de tu dinero, este libro es para ti. Así que si quieres conocer cuál es el camino hacia la libertad financiera y aprender de la mano de uno de los expertos más reconocidos en el mundo de las finanzas, no te pierdas este video, pues tiene el potencial de transformar tu vida por completo. El autor nos deja las siguientes 5 principales enseñanzas. Establecimiento de metas financieras claras. Muchas personas tienen dificultades en alcanzar la libertad financiera. Esto se debe a que la mayoría de ellas no fijan metas claras ni específicas. Sin embargo, Bodo nos dice que realizar este paso es fundamental para lograr la libertad. ¿Qué significa tener metas financieras claras? Esencialmente, se trata de definir con precisión lo que queremos lograr financieramente en un plazo determinado. Para ello, es importante que las metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y deben tener un plazo temporal específico. Por ejemplo, una meta financiera específica podría ser ahorrar un 20% de los ingresos cada mes durante un año para comprar una casa. Esta meta es medible, ya que se puede controlar el progreso a través de la cantidad de dinero ahorrado cada mes. Además, es relevante porque se enfoca en adquirir un bien que puede mejorar nuestra calidad de vida. Por último, está definida en un plazo temporal específico de un año. Establecer metas financieras claras no solo nos ayuda a tener un objetivo en concreto en mente, sino que también nos permite enfocar nuestros esfuerzos y recursos para alcanzarlas. Además, esto puede motivarnos y mantenernos enfocados en el camino por recorrer. Por lo tanto, si queremos lograr nuestra independencia financiera, es importante que definamos nuestras metas detalladamente y enfocarlas en un periodo determinado. No esperes más para empezar este recorrido, siempre el momento es ahora. La administración del dinero. Esta es otra de las enseñanzas que menciona en el libro. Examinar la gestión del dinero ingresado, cómo lo invertimos y cómo lo ahorramos. La administración del dinero nos permite controlar nuestros gastos y maximizar nuestros ingresos. Para ello, es fundamental establecer un presupuesto y mantenernos fieles a él, de lo contrario, solo obtendremos resultados mediocres. El presupuesto nos ayuda a controlar nuestros gastos y a destinar una parte de nuestros ingresos al ahorro y las inversiones. Además, es vital tener una buena educación financiera para poder administrar el dinero de manera eficiente. Esto incluye aprender a manejar las deudas, saber ahorrar y conocer los diferentes vehículos de inversión. Otra clave en la administración del dinero es aprender a vivir por debajo de nuestras posibilidades. Esto significa que debemos ser conscientes de nuestros gastos y tratar de reducirlos en la medida de lo posible. De esta manera, podremos destinar una parte de nuestros ingresos al ahorro y las inversiones, lo que a largo plazo se traduce en una mina de oro. Si queremos lograr la independencia financiera, debemos aprender a controlar nuestros gastos, establecer un presupuesto, invertir en educación constantemente y vivir por debajo de las posibilidades. A largo plazo, esto tendrá un efecto muy positivo en tu vida. La siguiente enseñanza de Bodo se trata de generar ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que se generan sin necesidad de trabajar activamente.
En otras palabras, es dinero que trabaja por nosotros, incluso mientras dormimos. Esto se puede lograr a través de inversiones, negocios propios, bienes raíces, entre otros. Para generar ingresos pasivos, es importante tener una mentalidad emprendedora y estar dispuestos a tomar riesgos. Para ello, es necesario invertir tiempo y esfuerzo en desarrollar fuentes de ingresos que puedan trabajar por nosotros a largo plazo. También es importante tener conocimientos financieros y estratégicos para invertir en los negocios adecuados y maximizar los ingresos pasivos. El autor nos enseña que es posible generar ingresos pasivos a través de diversas fuentes y nos invita a explorar todas las opciones que tengamos disponibles. Cambia tu mentalidad. Bodo menciona que muchas personas tienen una mentalidad limitada en cuanto a sus finanzas se refiere. Piensan que el dinero es escaso y que nunca podrán tener suficiente para vivir sin preocupaciones. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, debemos centrarnos en las oportunidades y en lo que podemos hacer para aumentar los ingresos. Debemos dejar de pensar que el dinero es escaso y empezar a verlo como una herramienta que podemos utilizar para lograr muchas cosas. El cambio de mentalidad también implica aprender a tomar riesgos y a salir de la zona de confort. Muchas personas tienen miedo a invertir o de emprender un negocio, pero el éxito financiero requiere tomar riesgos calculados y a estar dispuestos a aprender de nuestros errores. Para lograr este cambio de mentalidad, podemos trabajar en nuestra autoestima y autoconfianza, rodearnos de personas positivas y exitosas y educarnos constantemente sobre finanzas y emprendimiento. Es importante recordar que el cambio de mentalidad es el primer paso para alcanzar la libertad financiera. Debemos creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades para generar riqueza y éxito financiero. La importancia del ahorro. Sobre esta enseñanza, el autor indica que esto es una herramienta muy poderosa para generar ingresos pasivos. Al ahorrar, podremos invertir el dinero en diferentes instrumentos financieros que nos permitirán generar intereses y dividendos y con esto aumentar el patrimonio y generar riqueza a largo plazo. El ahorro nos permite tener un colchón de seguridad en caso de emergencias. También nos permite invertir en nuestra educación financiera y en oportunidades de inversión que nos ayuden a generar ingresos pasivos. Todo es cuestión de hábito y disciplina. Por eso, es importante establecer un presupuesto realista y respetarlo. Controlar los gastos y evitar endeudarnos más de lo que podemos pagar. Debemos ser disciplinados y evitar gastos innecesarios que nos impidan ahorrar. Además, debemos buscar formas de hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros. Podemos buscar cuentas de ahorro con intereses altos, invertir en bienes raíces o incluso considerar emprendimientos que generen ingresos pasivos. Como última enseñanza, Bodo menciona: planificación a largo plazo. Al planificar a largo plazo, podemos establecer metas que nos ayuden a tener un objetivo claro y definido de lo que queremos lograr. Esto nos permite tomar decisiones más informadas sobre la administración del dinero en el presente para lograr nuestras metas en el futuro. La planificación nos ayuda a evitar trampas de consumo impulsivos. Si sabemos lo que queremos lograr a largo plazo y estás enfocado, es menos probable que caigas en la tentación de gastar dinero en cosas no necesarias. Cada una de estas enseñanzas son fundamentales para lograr la libertad financiera que se anhela. A través del establecimiento de metas claras, la administración inteligente del dinero, la generación de ingresos pasivos, el cambio de mentalidad hacia una mentalidad de abundancia, el ahorro y planificación a largo plazo, podremos alcanzar las metas deseadas. No se trata solo de conocer estas ideas, sino ponerlas en práctica. Te invito a que hoy mismo comiences a trabajar en un plan de acción. No te desanimes si no ves resultados inmediatos, la paciencia y la perseverancia son claves para alcanzar el éxito. Recuerda que la libertad financiera no es un sueño inalcanzable, sino una meta alcanzable para todo aquel que decida trabajar por ella. No esperes más y comienza hoy mismo a recorrer el camino hacia la libertad. Te deseo el mejor de los éxitos en este camino.